Alabanza a Dios, Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Presento este mensaje, ministros preparados. Ministros preparados. ¿Preparados para qué? Para hacer bien la obra de Dios. Capacitados. Aprobados. Así es un ministro preparado. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. El apóstol Pablo le está dando recomendaciones a su hijo en la fe, a Timoteo. Su hijo en la fe, que es Timoteo. Primera de Timoteo, libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. Es terrible esto y es tremendo. Y este versículo es para reflexionar bien y para hacer un examen si verdaderamente somos ministros preparados para ministrar en los altares. Y le dice Pablo a Timoteo, no me vayas a poner a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Quién es un neófito? Un neófito es uno que viene apenas conociendo la doctrina de Cristo. Es uno que no conoce bien la doctrina de Cristo. Es uno que le falta mucha preparación, le falta mucha capacitación para ejercer un ministerio en la palabra de Dios, para ministrar la palabra de Dios. El ministerio hacia la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es delicado. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, no me vayas a poner un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Oiga, envaneciéndose. ¿Por qué? Porque un neófito quiere impresionar. Un neófito quiere presumir lo que no es, lo que no tiene, lo que no puede darle a un pueblo. Un neófito habla cualquier cosa. Un neófito no tiene doctrina, no ha sido capacitado. Pero muchos no tienen este cuidado. A cualquiera le dan el altar. Ya porque habla 2, 3 palabras, ya cree que es ministro de la palabra de Dios. Que ya puede ministrar la palabra de Dios. Esto no es así. No caigamos en este error. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. No me vayas a poner un neófito, Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. No un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es un peligro. ¿Por qué? Porque a un neófito le falta revelación. A un neófito le falta conocimiento de las cosas de Dios. A un neófito le falta sabiduría de las cosas de Dios. A un neófito le falta entendimiento de las cosas de Dios. El evangelio de Cristo no es juguetería. El evangelio de Cristo son experiencias vividas. El evangelio de Cristo es un sabor que el que lo ha saboreado es el que lo puede exponer. Puede hablar de ese sabor, puede hablar de esas experiencias. Un neófito es un joven o abarca a una persona inmadura espiritualmente. Es un inmaduro espiritualmente. La oración de Pablo
En la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versos 16, 17 y 18, Pablo oraba por los hermanos para que los hermanos tuviesen revelación, sabiduría, conocimiento y entendimiento, que los ojos de ellos fueran alumbrados por el Espíritu Santo, para que ellos entendieran lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ministros preparados son los que deben de estar hablando, predicando y enseñando en los altares y en cualquier lugar a donde les toque ministrar la palabra, donde ejercer el ministerio de la palabra de Dios. No cualquiera. Ya que una persona que no conoce la doctrina de Cristo, porque la doctrina de Cristo está en dos niveles: doctrina básica, doctrina dimensional. Una sola doctrina, lo básico y lo dimensional. Y hay unos que quieren predicar y ni siquiera conocen el primer nivel. Qué terrible es esto. Estos están engañados y están engañando a otros. No un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es que un neófito no tiene discernimiento de espíritu. Un neófito no tiene sabiduría. No tiene el suficiente conocimiento. No tiene el suficiente entendimiento de lo que habla la palabra de Dios. Por tanto, no puede ser un ministro preparado. Le falta capacitación. Si usted quiere tener predicadores en su congregación, usted que es pastor, usted que es apóstol, que es líder de una congregación, disipule, prepare, capacite. Pero ¿qué tal si usted también es uno que no conoce la doctrina de Cristo? ¿Qué tiene que dar? No tiene nada, no puede dar nada. El Evangelio de Cristo es por revelación, es por la luz del Espíritu Santo, es por la guianza del Espíritu Santo, es por la enseñanza del Espíritu Santo. Ser preparado en el Evangelio se requiere de mucho tiempo, de estudio, de escudriñar los tesoros, los misterios que están escritos en la palabra de Dios. Pero eso se obtiene a través del tiempo, viviendo en la intimidad con el Espíritu Santo, teniendo comunión en lo íntimo. Un ministro preparado para ser un buen expositor que va a exponer la palabra de Dios, ese hombre va a llevar tiempos en su preparación. Esa mujer va a llevar tiempos y tiempos y tiempos preparándose. Por eso hay iglesias niñas espirituales hoy en día haciendo niñerías. Porque la niñez espiritual está en ellos. Un neófito ni sabe de lo que va a hablar en un altar. Porque no tiene discernimiento, no tiene inteligencia para hablar. Va a hablar por hablar. Porque él quiere impresionar, aunque no tenga la doctrina. Tengamos cuidado, esto es delicado. Un neófito va a hacer que la congregación pierda el tiempo. Porque Dios le da la palabra que se necesita en
en ese día o en ese momento le va a dar la palabra adecuada para que hable a la congregación, tanto como al hermano o al amigo que no ha aceptado a Cristo. Hay un mensaje específico, hay un mensaje que tiene que ser guiado de parte del Espíritu Santo. Pero esto requiere de discernimiento de espíritu, de ser inteligente, de ser sabio con la palabra de Dios, de tener revelación del Espíritu Santo, de tener entendimiento de parte del Espíritu Santo. Cada culto tiene un mensaje adecuado para el pueblo. Cada culto tiene un mensaje para edificar en el cuerpo de Cristo. Cada reunión que se hace en el nombre de Jesucristo para Dios Padre y para el Espíritu Santo tiene un mensaje que tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo para que ese mensaje edifique. ¿Cómo yo voy a ir a hablar de liderazgo en una congregación si todavía no hay líderes formados? Voy a empezar a discipular con doctrina básica. No voy a hablar de lo dimensional. Hay que tener cuidado, hay que ser inteligente. Para poder ministrar en un altar hay que pedirle al Espíritu Santo dirección, que nos guíe a toda verdad, que nos enseñe la necesidad que hay en un pueblo en estos tiempos de la gracia. No es cualquier mensajero que Dios quiere que esté predicando en los altares. Son ministros preparados, capacitados, ministros inteligentes, ministros sabios, entendidos con conocimiento y con revelación de parte de Dios, de parte del Espíritu de Cristo. No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Jesucristo dijo esta palabra: el ciego que guíe a otro ciego, juntos se van al abismo. Aleluya, porque Dios habla de acuerdo a la necesidad en un lugar. Los neófitos agarran la palabra para golpear a otros. Los neófitos agarran la palabra para impresionar a otros. Los neófitos agarran la palabra para honrarse ellos. Para hablar de ellos y no hablar de Cristo y no hablar de su doctrina. Porque no tienen mensaje, no tienen su propia revelación de parte del Espíritu Santo. Hay mucha gente que lo que agarra es un mensaje que escuchó de otro y lo va a exponer en una congregación. Y tal vez un mensaje mal hablado, mal enseñado, que lo enseñó otro. Y así lo va a ir a enseñar a una iglesia. Esas son niñeces espirituales. Esas son inmadureces espirituales. Tengamos mucho cuidado. La palabra de Dios es para edificar en el cuerpo de Cristo.
Pero un ministro del Espíritu Santo va a ser bien usado en un altar porque va a hablar conforme a la necesidad que hay en ese pueblo, conforme a lo que Dios quiere que ese pueblo haga, conforme a lo que Dios quiere que ese pueblo entienda cuál es la voluntad que Dios quiere que haga. Pero los neófitos no, los neófitos agarran cualquier mensaje aprendido de otro y lo van a repetir. No es así. El ministro preparado tiene luz del Espíritu Santo, tiene voz del Espíritu Santo. Aleluya. Tiene la guianza, la enseñanza del Espíritu Santo. Y ese es el cuidado que le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es por eso que Dios quiere ministros preparados, capacitados con su doctrina para poder enseñar y así poder edificar en el cuerpo de Cristo. Los neófitos no pueden edificar en el cuerpo de Cristo. Hay muchos que creen ya maestros en la palabra y no han cursado, pero ni siquiera ni el primer nivel del discipulado del Evangelio de Cristo. Qué triste. No han pasado ni siquiera el primer nivel del discipulado del Evangelio de Cristo. Es triste esto. Esto no es juguetería. Esto es algo serio. Esto tiene fundamento, tiene orden. El Evangelio de Cristo es así. Da lástima y da pesar que en muchos altares la gente está perdiendo el tiempo escuchando mensajes que no le van a ayudar a su alma a prepararla para el encuentro en la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, en el aire. Aleluya. No perdamos el tiempo, la venida de Cristo está cerca. Preocupémonos en discernir, en tener este discernimiento. ¿Quién es ministro preparado? ¿Quién es ministro capacitado? Y usted diría, a estos son los que yo quiero en mi congregación. A estos son los que yo quiero que estén ministrando en el altar. Aleluya. Yo soy hondureño por nacimiento. Y he conocido tantas misiones en mi país. Y he conocido tantos siervos de Dios. Porque esos somos servidores de Dios, siervos de Dios. Y he conocido hombres de Dios que no le prestan el altar a cualquiera. Porque ellos saben cómo Dios habla. Porque ellos saben cómo Dios se mueve. Porque ellos saben cuál es la enseñanza de Dios. Tienen mucho cuidado. Porque saben que el evangelio no es juguetería. El evangelio no es como dicen los mexicanos, probando a la canica a ver si cae al hoyo, sí o no. Esto es una realidad. He sido ayudado y discipulado en la iglesia de Cristo, Ministerio Elim, donde se tiene mucho cuidado. No a cualquiera le van a prestar el altar para predicar y enseñar el evangelio. No cualquier predicador se va a poner al frente a hablar un mensaje, porque abajo hay miles de personas que tienen sabiduría y que son predicadores y enseñadores y saben
cuando el mensaje viene dirigido por el Espíritu Santo. Y qué ridículo es poner a alguien al frente a querer enseñar y que abajo hayan personas muy inteligentes y sabias que tienen discernimiento de espíritu, que son inteligentes, que tienen guianza del Espíritu Santo. Qué ridículo es poner a alguien que no sabe de lo que va a hablar. Abajo hay personas muy inteligentes, abajo hay personas muy sabias, abajo hay personas que están bien capacitadas, instruidas en la palabra de Dios, aleluya. Hay personas que son muy humildes, que saben escuchar, que lo último que hacen es hablar, porque son sabios, son sabias. Debemos de examinarnos si estamos capacitados para subir a un altar a predicar o enseñar la palabra de Dios. Debemos de saber esto, que abajo hay personas súper inteligentes, que hay personas que tienen espíritus superiores, que son preparados, que son ministros preparados, y que si usted y yo subimos al altar a hablar babería, hablar puras babosadas, usted va a servir de ridículo. Porque abajo hay gente que nos está escuchando y son ministros preparados, que saben discernir la dirección del mensaje. Así quiere Dios, hombres y mujeres preparados como ministros en los altares. Cristo viene pronto por una iglesia que está siendo bien ministrada y administrada por verdaderos ministros de parte del Espíritu Santo. Amén y amén.